Nunca pensé que fingir ser sorda me revelaría la verdad más dolorosa de mi vida. Pero a veces, cuando callamos nuestros oídos, es cuando más claramente escuchamos la crueldad de quienes creíamos que nos amaban. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando sentí un mareo extraño y me apoyé en el fregadero por unos segundos. A los 68 años, mi cuerpo a veces me jugaba estas bromas, pero pronto me sentí mejor. Fue entonces cuando tuve una idea extraña. ¿Y si fingiera tener algún problema de audición? Desde hacía semanas notaba miradas raras entre mi nuera Carmen y mi hijo Francisco. Conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba. Tal vez, fingiendo ser sorda, descubriría lo que realmente pensaban de mí. La casa había sido mi refugio durante tantos años. Después de que mi esposo Ramón muriera hace 5 años, Francisco insistió en que me mudara con él y su familia. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me había dicho con esa voz cariñosa que siempre tenía conmigo. Carmen había sonreído y asentido, diciendo que sería maravilloso tener a la abuela cerca de los niños. Todo parecía perfecto al principio. Los primeros meses fueron como un sueño. Ayudaba con mis nietos Alejandro y Sofía, cocinaba para la familia, mantenía la casa ordenada mientras Francisco trabajaba y Carmen estudiaba para terminar su carrera de enfermería. Me sentía útil, necesaria, parte importante de una familia unida. Francisco llegaba del trabajo con esa sonrisa cansada pero agradecida, abrazaba a sus hijos, me daba un beso en la frente y siempre decía: «Gracias, mamá, no sé qué haríamos sin ti». Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar de manera tan sutil que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Carmen empezó a hacer comentarios pequeños, aparentemente inocentes. «Ay, suegra, ya no se preocupe tanto por la casa, yo puedo hacerlo. No se levante tan temprano, ya nosotros nos encargamos del desayuno de los niños». Al principio pensé que era consideración de su parte, pero luego me di cuenta de que me estaba apartando gradualmente de las tareas que me hacían sentir útil. Después del almuerzo, cuando Carmen estaba jugando con los niños en la sala, comencé mi teatro. Ella me hablaba y yo solo sonreía y movía la cabeza, fingiendo no entender bien. Carmen repetía las cosas más fuerte, gesticulando, y yo ponía cara de confundida. Los niños se reían pensando que la abuela estaba jugando, y yo seguía el juego, aunque mi corazón se sentía pesado por la mentira. Durante la tarde, mientras fingía tomar una siesta en mi silla favorita, escuché a Carmen hablando por teléfono en la cocina. Pensando que realmente no podía oírla, no se molestó en bajar la voz. «No, Lupita, ya no aguanto más esta situación. La vieja cada día está peor, más sorda, más lenta. Es como tener a un niño grande en la casa». Mi corazón se detuvo. ¿Estaba hablando de mí? Carmen continuó. «Ayer se quemó el arroz porque no oyó cuando le grité que lo bajara del fuego, y los niños ya no la respetan como antes. Sofía me preguntó por qué la abuela no entiende cuando le habla. Es embarazoso, Lupita. Francisco no se da cuenta porque llega cansado del trabajo, pero yo soy la que tiene que lidiar con todo esto todo el día». Sentí como si un rayo me hubiera atravesado el pecho. Durante 5 años había cuidado a esos niños como si fueran mis propios hijos. Los había alimentado cuando Carmen tenía que estudiar. Los había consolado cuando lloraban, había pasado noches en vela cuando estaban enfermos. Y ahora ella hablaba de mí como si fuera una carga, un estorbo. «Lo que más me molesta», siguió diciendo Carmen, «es que Francisco no ve lo que yo veo. Él todavía piensa que su mamá es la misma de siempre, pero yo la veo todos los días. Se está volviendo una carga, Lupita. Y no sé cómo decírselo sin parecer la mala del cuento». La palabra «carga» resonó en mi mente como un eco doloroso. Yo, que había trabajado doble turno durante años para que Francisco pudiera estudiar. Yo, que había vendido mis joyas para pagar su carrera de ingeniero. Yo, que había sacrificado mi propia vida social para estar siempre disponible cuando él me necesitaba. Ahora era una carga. Escuché a Carmen reírse con amargura. «A veces pienso que sería mejor si estuviera en uno de esos asilos para ancianos. Allí tendría compañía de gente de su edad, enfermeras especializadas. Pero ¿cómo le digo eso a Francisco? Él se pondría furioso conmigo. Un asilo. Carmen estaba pensando en mandarme a un asilo.
La mujer a quien yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, a quien había ayudado a conseguir trabajo cuando necesitaba dinero extra, a quien había defendido cuando Francisco se enojaba con ella, esa misma mujer estaba planeando deshacerse de mí. «Uy, ya llegó Francisco», dijo Carmen de repente. «Te hablo después, ¿sí? Tengo que ir a actuar como la nuera perfecta otra vez». Cuando Francisco entró por la puerta, Carmen cambió completamente. Se acercó a él con una sonrisa radiante, le dio un beso y le preguntó cómo había estado su día. Luego se dirigió hacia mí con esa voz dulce y exagerada que ahora entendía que era pura actuación. «¿Cómo está, suegra? ¿Descansó bien? Le preparé su té de manzanilla favorito». Asentí con una sonrisa forzada, manteniendo mi actuación de la abuela sorda y confundida. Pero por dentro, mi mundo se había desmoronado. Durante 5 años había creído que Carmen me quería como a una madre. Había confiado en ella, le había contado mis secretos, le había enseñado las recetas familiares que había guardado celosamente durante años. Y todo había sido una mentira. Esa noche, durante la cena, observé cada gesto, cada palabra de Carmen con nuevos ojos. Cuando Francisco le contaba sobre su día en el trabajo, ella asentía y sonreía, pero de vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, como evaluando mi comportamiento. Cuando Alejandro me preguntó si podía contarle un cuento antes de dormir, Carmen se apresuró a decir: «Ay, mi amor, mejor déjale descansar a la abuela, está muy cansada». Francisco frunció el ceño. «¿Está bien, mamá? Te veo un poco callada». Carmen respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Ay, Francisco, es que últimamente la encuentro más distraída. Creo que debería ir al doctor para que le revise los oídos. Parece que no escucha bien». «¿En serio?». Francisco me miró con preocupación. «Mamá, ¿has tenido problemas para escuchar?». Decidí seguir con mi actuación. «¿Qué dijiste, mijo? Habla más fuerte». Francisco repitió la pregunta alzando la voz, y yo asentí con aire confundido. Carmen le dirigió una mirada que claramente decía: «¿Ves lo que te digo? Mañana mismo la llevo al doctor», dijo Francisco con determinación. Carmen sonrió, pero yo pude ver la satisfacción en sus ojos. Estaba construyendo su narrativa paso a paso, preparando el terreno para lo que había revelado en su conversación telefónica. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, me senté en la cama que había compartido tantos años con Ramón, y sentí su ausencia más intensamente que nunca. Si él estuviera vivo, nunca habría permitido que nadie me tratara así. Ramón siempre decía que yo era el corazón de la familia, que sin mí todo se desmoronaría. Pero ahora, 5 años después de su muerte, me había convertido en un estorbo para la misma familia que había criado con tanto amor. Recordé los primeros años después de que Ramón muriera. Francisco había insistido tanto en que me mudara con ellos, que al final acepté, pensando que sería una bendición para todos. «Mamá, Carmen y yo queremos cuidarte. Quédate con nosotros», me había dicho. «Los niños te adoran y nosotros te necesitamos». Carmen había asentido entusiasmada, hablando de lo maravilloso que sería tener una figura materna en casa. Los primeros meses fueron efectivamente maravillosos. Carmen me consultaba todo, desde qué cocinar hasta cómo decorar la casa. Me pedía consejos sobre los niños, sobre Francisco, sobre la vida en general. Yo me sentía valorada, respetada, amada. Pensé que había encontrado no solo una nuera, sino una hija del corazón. Pero ahora entendía que todo había sido un espejismo. Carmen había actuado el papel de la nuera perfecta mientras me necesitó, cuando estaba estudiando y yo cuidaba a los niños gratis, cuando no sabía cocinar bien y yo le enseñé todos mis secretos culinarios, cuando necesitaba una niñera de confianza para poder salir con sus amigas. Pero ahora que se había graduado como enfermera y tenía trabajo estable, ahora que los niños eran más independientes, ahora que había aprendido todo lo que podía de mí, yo me había vuelto dispensable. Peor que eso, me había vuelto un estorbo. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La luna llena iluminaba el pequeño jardín donde yo había plantado las flores que tanto me gustaban. Rosas, margaritas, jazmines que llenaban las noches de perfume. Francisco siempre decía que tenía manos mágicas para las plantas. «Mamá, todo lo que tocas florece»,
me decía cuando veía el jardín prosperar bajo mi cuidado. Pero al parecer, yo era la única que no había podido florecer en esta casa. Me había marchitado lentamente sin darme cuenta, convirtiéndome en una sombra de la mujer fuerte e independiente que había sido antes. Pensé en mi casa anterior, la casa donde había vivido con Ramón durante 30 años. La había vendido cuando me mudé con Francisco, porque él insistió en que no la necesitaría más. «¿Para qué mantener 2 casas, mamá? Esta es tu casa ahora», me había dicho. Carmen había asentido, diciendo que sería una decisión inteligente desde el punto de vista económico. Ahora me daba cuenta de que había cometido un error. Había puesto todos mis huevos en una canasta, confiando completamente en una familia que me veía como una carga. Había vendido mi independencia por la ilusión de ser amada y necesitada. Pero no todo estaba perdido. Yo tenía algunos ahorros de la venta de mi casa anterior. Tenía mi pensión, que aunque no era mucha, me permitiría vivir modestamente si fuera necesario. Y sobre todo, tenía mi dignidad, que no estaba dispuesta a sacrificar por más tiempo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Carmen continuó con su teatro de la nuera preocupada. «Francisco, de verdad creo que tu mamá necesita una revisión médica completa. Ayer la vi hablando sola en el jardín, y cuando le pregunté qué había dicho, me miró como si no me entendiera». Francisco me miró con preocupación creciente. «Mamá, ¿es cierto eso?». Mantuve mi actuación, poniendo cara de confundida. «¿Qué cosa, mijo?». «Lo que dice Carmen, que ayer estabas hablando sola». «Ay, no sé de qué habla. Yo estaba regando mis plantas, como siempre». Carmen le dirigió a Francisco una de esas miradas que significan, «¿Ves? Está peor de lo que pensábamos». Pero yo vi algo más en sus ojos, una especie de satisfacción cruel, como si disfrutara construyendo la imagen de una suegra que se estaba deteriorando mentalmente. «Mira, mamá», dijo Francisco tomando mi mano con cariño. «Vamos a ir al doctor, ¿sí? Solo para estar seguros de que todo está bien. No hay nada malo en revisarse». Asentí con docilidad, pero por dentro estaba planificando. Si Carmen quería jugar el juego de la nuera preocupada por la salud mental de su suegra, yo le iba a dar exactamente lo que esperaba, pero también me aseguraría de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus mentiras. Esa tarde, mientras Carmen creía que yo dormía mi siesta habitual, la escuché hacer otra llamada telefónica. Esta vez habló con alguien llamada Rosa, aparentemente otra enfermera con quien trabajaba. «Ay, Rosa, te juro que ya no sé qué hacer con mi suegra. Cada día está peor. Esta mañana Francisco se dio cuenta de que efectivamente tiene problemas de audición, y creo que también está empezando con demencia senil». Mi sangre se heló. Carmen no solo estaba exagerando mi supuesta sordera, sino que ahora estaba inventando síntomas de demencia. «Sí, chica, es muy triste. Ayer la encontré parada en el jardín, completamente desorientada. Cuando le pregunté qué hacía, no supo responderme coherentemente. Y Francisco está tan ocupado con el trabajo que no se da cuenta de la gravedad de la situación. Cada palabra era una mentira elaborada. Yo había estado perfectamente orientada en el jardín, simplemente disfrutando del aroma de mis flores. Pero Carmen estaba tejiendo una red de mentiras que pintaban el retrato de una anciana que se deterioraba rápidamente. Creo que voy a tener que hablar seriamente con Francisco sobre buscar un lugar especializado para ella. Ya no es seguro que esté en casa con los niños. ¿Y si se le olvida cerrar la estufa? ¿O si se confunde y se pierde en la calle? Un lugar especializado. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Carmen no solo quería deshacerse de mí, estaba creando una justificación médica para hacerlo. Estaba convirtiendo mi supuesta sordera en un diagnóstico de demencia senil. No, Rosa, Francisco no se va a oponer. Él adora a su mamá, pero cuando vea que ya no puede cuidar de sí misma, va a entender que es lo mejor para todos, especialmente para los niños. Alejandro el otro día me preguntó por qué la abuela actúa tan raro últimamente. Otra mentira. Alejandro nunca había hecho ese tipo de comentarios. De hecho, siempre se emocionaba cuando yo le leía cuentos o le ayudaba con sus tareas. Pero Carmen estaba usando incluso a mi nieto para construir su narrativa. Cuando terminó la llamada, me quedé inmóvil en mi silla, procesando todo lo que había escuchado. Carmen no era solo una nuera ingrata.
Era una manipuladora calculadora que estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación para lograr su objetivo de deshacerse de mí. Pero tenía una ventaja que ella no sabía. Yo había escuchado cada palabra de sus mentiras, y ahora sabía exactamente contra qué me enfrentaba. Esa noche, cuando Francisco llegó del trabajo, Carmen inmediatamente comenzó su rutina. Mi amor, hoy tu mamá tuvo otro episodio. La encontré en el jardín, completamente confundida. Creo que realmente necesita atención especializada. Francisco se veía genuinamente preocupado. ¿Estás segura, Carmen? A mí me parece que está bien, solo un poco más callada últimamente. Ay, Francisco, tú no estás aquí todo el día como yo. Créeme, cada día está peor, y me da miedo por los niños. ¿Qué tal si tiene un episodio más severo y está cuidándolos? La sangre se me subió a la cabeza. Carmen estaba usando el miedo de Francisco por la seguridad de sus hijos para manipularlo. Era una táctica cruel, pero efectiva. Mira, continuó Carmen, yo investigué algunos lugares muy buenos. Residencias para adultos mayores con atención médica especializada. No son asilos, Francisco. Son lugares bonitos donde ella estaría cómoda y bien cuidada. Francisco se quedó callado por un momento largo. Podía ver la lucha interna en su rostro, el amor por su madre contra la preocupación por su familia. No sé, Carmen, me parece muy drástico. ¿Y si solo necesita medicamento para la audición? ¿Y si el doctor puede ayudarla? Carmen puso su mano en el brazo de Francisco con ese gesto maternal que había perfeccionado. Mi amor, yo también espero que sea algo simple. Pero tenemos que estar preparados para todas las posibilidades. Solo digo que deberíamos investigar las opciones, por si acaso. Francisco asintió lentamente, y yo pude ver que Carmen había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera. Pero lo que Carmen no sabía era que yo también estaba plantando mis propias semillas. Y cuando llegara el momento de la cosecha, ella se llevaría la sorpresa de su vida. Me fui a la cama esa noche con el corazón roto, pero con la mente clara. Ya no era la abuela inocente que confiaba ciegamente en la bondad de la familia. Había despertado a una realidad dolorosa, pero también había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Mañana comenzaría mi propia investigación. Y Carmen iba a descubrir que había subestimado gravemente a la viejita sorda que tanto despreciaba. Porque a veces, cuando finges no escuchar, es cuando más claramente puedes planear tu siguiente movimiento. La cita médica que Carmen había orquestado tan cuidadosamente llegó 3 días después. Durante esas 72 horas mantuve mi actuación de la abuela sorda mientras ella continuaba construyendo su red de mentiras. Cada conversación telefónica que escuché era como recibir una bofetada en el alma, pero también me daba más información sobre sus verdaderas intenciones. El doctor Hernández era un hombre mayor, de esos médicos de la vieja escuela que inspiran confianza inmediata. Tenía las canas bien peinadas y unas manos gentiles que me recordaron a mi difunto Ramón. Cuando entramos a su consultorio, Carmen inmediatamente tomó control de la situación, como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión constante. Doctor, como le expliqué por teléfono, mi suegra ha tenido episodios muy preocupantes últimamente. Comenzó Carmen con esa voz dulce que había perfeccionado para las ocasiones públicas. Perdió mucha audición y también está mostrando signos de confusión mental. Francisco asintió con preocupación genuina. Sí, doctor. Mi mamá siempre fue muy activa y alerta, pero últimamente la notamos diferente. El doctor Hernández me miró con esos ojos bondadosos y me habló directamente. Señora Elena, ¿cómo se siente usted? Mantuve mi actuación, ladeando la cabeza y poniendo cara de no entender bien. Carmen se apresuró a traducir. Tiene que hablarle más fuerte, doctor. Ya casi no escucha. ¿Cómo se siente, señora Elena? Repitió el doctor alzando la voz. Ay, pues bien, doctor. Solo que a veces no escucho muy bien, respondí con voz temblorosa, actuando el papel de la anciana confundida. Durante la siguiente hora, el doctor Hernández realizó varios exámenes. Revisó mis oídos, mi presión arterial, me hizo algunas pruebas de equilibrio y coordinación. Yo cooperé completamente, pero fingiendo cierta lentitud en las respuestas cuando Carmen estaba observando. Cuando el doctor nos dijo que todo parecía normal para mi edad, que quizás solo necesitaba un aparato auditivo, Carmen pareció casi decepcionada. Pero doctor, ¿no cree que deberíamos hacer más pruebas? Usted sabe,
para descartar problemas cognitivos. En casa hemos notado episodios de desorientación. El doctor frunció el ceño. ¿Qué tipo de episodios? Carmen comenzó a elaborar una lista de síntomas que yo supuestamente había mostrado. Perderse en su propia casa, olvidar nombres de personas cercanas, dejar la estufa encendida, repetir la misma pregunta varias veces. Cada mentira salía de su boca con una facilidad que me horrorizó. Francisco la escuchaba con creciente alarma, claramente creyendo cada palabra. Entiendo su preocupación, dijo el doctor Hernández. Pero en el examen de hoy, la señora Elena mostró estar completamente orientada en tiempo, lugar y persona. Sus respuestas fueron coherentes y apropiadas. Sin embargo, si ustedes insisten, podríamos programar una evaluación neuropsicológica más completa. Carmen sonrió como si hubiera ganado una batalla. Sí, doctor, creo que sería lo más prudente, para estar seguros. Salimos del consultorio con una cita programada para la semana siguiente. En el camino de regreso a casa, Carmen continuó alimentando las preocupaciones de Francisco. ¿Viste cómo se veía confundida cuando el doctor le hacía preguntas? Y esa forma lenta de responder. Ay, Francisco, me rompe el corazón verla así. Francisco manejaba en silencio, claramente procesando todo lo que había escuchado. Yo fingía dormitar en el asiento trasero, pero en realidad estaba planificando mis siguientes movimientos. Carmen estaba acelerando su cronograma y yo necesitaba actuar pronto. Esa tarde, mientras Carmen llevaba a los niños al parque, aproveché para hacer algunas llamadas importantes. Primero contacté a mi hermana Esperanza, quien vivía en Guadalajara. Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. Ay, Elena, qué horror. Siempre me pareció que esa Carmen tenía algo raro, demasiado dulce para ser verdad, me dijo Esperanza con indignación. ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé, hermana. Pero necesito que sepas la verdad por si Carmen trata de contactarte con sus mentiras. Cuenta conmigo para lo que necesites. Y si quieres venirte a quedar conmigo un tiempo, mi casa está abierta para ti. La oferta de Esperanza me tranquilizó. Saber que tenía un lugar seguro donde ir me daba una sensación de control que había perdido en las últimas semanas. Luego llamé a mi vieja amiga Dolores, quien había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. Le conté sobre las acusaciones de Carmen y los síntomas que había inventado. Mira, Elena, esa muchacha está jugando un juego muy peligroso. Inventar síntomas médicos sobre un familiar mayor puede tener consecuencias legales serias. Pero también te voy a decir algo. Si ella está siendo tan específica con los síntomas, significa que ha estado investigando. Esto no es algo que se le ocurrió de la nada. Las palabras de Dolores me helaron la sangre. Carmen no solo había decidido deshacerse de mí, había planificado cuidadosamente cómo hacerlo. Había investigado síntomas de demencia para poder falsificarlos convincentemente. Esa noche, durante la cena, Carmen continuó con su campaña sutil. Francisco, estuve pensando en lo que dijo el doctor sobre la evaluación neuropsicológica. Creo que deberíamos empezar a prepararnos mentalmente para los resultados. ¿Qué quieres decir?, preguntó Francisco mientras cortaba la carne que yo había preparado ese mismo día. Bueno, mi amor, si efectivamente hay un deterioro cognitivo, vamos a tener que tomar decisiones difíciles, por el bien de tu mamá y por el bien de los niños. Alejandro, mi nieto de 8 años, levantó la vista de su plato. ¿Qué le pasa a la abuela? Carmen le dirigió una sonrisa condescendiente. No te preocupes, mi cielo. La abuela está un poquito enferma, pero los adultos nos vamos a encargar de todo. Pero ella me ayudó con mi tarea de matemáticas ayer y sabía todas las respuestas, dijo Alejandro con esa honestidad brutal de los niños. Carmen intercambió una mirada rápida con Francisco. Ay, mi amor, a veces las personas mayores tienen días buenos y días malos. Es parte de su enfermedad. Mi propio nieto estaba siendo usado como testigo de mi supuesto deterioro. Carmen estaba manipulando incluso a los niños para que respaldaran su narrativa. Sentí una furia fría creciendo en mi pecho. Después de la cena, mientras Carmen bañaba a los niños, Francisco se sentó conmigo en la sala. Su rostro mostraba una preocupación profunda que me partió el corazón. Mamá, quiero que sepas que sin importar lo que pase, siempre vas a tener un lugar en nuestra familia, me dijo tomando mi mano. Si necesitas cuidados especiales, encontraremos la mejor manera de dártelos. Asentí con lágrimas en los ojos.
lágrimas que no eran actuación. Mi hijo me amaba genuinamente, pero estaba siendo manipulado por una mujer que había calculado cada movimiento para separarnos. Solo quiero que estés bien y segura, continuó Francisco. Carmen tiene razón cuando dice que debemos considerar todas las opciones. Hay lugares muy buenos donde podrías tener compañía de gente de tu edad y atención médica las 24 horas. Ahí estaba. Carmen había logrado que Francisco mismo planteara la idea del asilo. No había tenido que ser ella la mala de la historia. Había conseguido que mi propio hijo sugiriera alejarme de la familia. Esa noche, mientras la casa dormía, me permití recordar los días cuando Francisco era pequeño y dependía completamente de mí. Después de que Ramón nos abandonó cuando Francisco tenía solo 12 años, yo me convertí en madre y padre para él. Trabajaba como costurera durante el día en una fábrica textil, ganando apenas lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero en las noches, cuando Francisco dormía, yo tomaba trabajo extra, cosiendo ropa para vecinas y familiares. Mis dedos sangraban de tanto coser a mano, pero nunca me quejé. Francisco necesitaba útiles escolares, libros, ropa decente para no ser menos que sus compañeros. Recordé las noches cuando él tenía fiebre y yo me quedaba despierta toda la noche, cambiando paños húmedos en su frente, tomándole la temperatura cada hora. Recordé cómo vendí mi anillo de bodas para comprarle una bicicleta cuando cumplió 15 años, porque todos sus amigos tenían una y él se sentía excluido. Cuando Francisco quiso estudiar ingeniería, yo sabía que no tenía dinero para pagar una universidad privada. Trabajé doble turno durante 2 años para ahorrar lo suficiente. Limpiaba oficinas por las madrugadas antes de ir a mi trabajo regular en la fábrica. Mis manos se agrietaron del tanto lavar pisos, pero nunca se lo dije a Francisco. Él creía que el dinero para su educación venía de mis ahorros. Durante sus años universitarios, yo vivía prácticamente de frijoles y tortillas para poder enviarle dinero suficiente para sus gastos. Cuando él me llamaba emocionado contándome sobre sus clases, sobre sus proyectos, sobre sus sueños de futuro, yo sonreía y lo alentaba, aunque por dentro estuviera calculando si tenía dinero suficiente para pagar la renta ese mes. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Ver a mi hijo recibir su título, saber que había logrado convertirse en profesional a pesar de todas las dificultades, me llenó de un orgullo que todavía hoy me emociona recordar. Francisco me abrazó ese día y me dijo: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti, nunca lo voy a olvidar». Pero Carmen lo había hecho olvidar. Poco a poco, año tras año, había minimizado mis sacrificios, había reescrito la historia de nuestra familia para convertirme en la suegra necesitada en lugar de la madre que había dado todo por su hijo. Los primeros años de su matrimonio fueron buenos. Carmen me respetaba, me consultaba decisiones importantes, me hacía sentir como la matriarca de la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una fachada. Ella necesitaba mi apoyo mientras Francisco establecía su carrera. Necesitaba una niñera gratuita cuando llegaron los niños. Necesitaba mis conocimientos de cocina y manejo del hogar. Pero una vez que ella se estabilizó profesionalmente, una vez que los niños crecieron un poco, una vez que aprendió todo lo que podía de mí, yo me convertí en un estorbo. A la mañana siguiente, Carmen intensificó su campaña. Llamó a la hermana de Francisco, Elena, para contarle sobre mi deterioro. Yo escuché la conversación desde mi cuarto, fingiendo estar dormida. «Ay, Elena, estoy muy preocupada por tu mamá. Francisco no quiere aceptarlo, pero ella está mostrando signos claros de demencia senil. Ayer se perdió en su propia casa. La encontré parada en el baño sin recordar para qué había ido». Otra mentira. Yo había ido al baño perfectamente orientada y había salido normalmente. Pero Carmen estaba construyendo una historia cada vez más elaborada. «Sí, chica, es muy triste. Y lo peor es que a veces se pone agresiva cuando uno trata de ayudarla. Ayer le dije que no se preocupara por la comida, que yo podía cocinar, y se molestó mucho conmigo. Como que no entiende que lo hago por su bien. Agresiva». Carmen había añadido agresividad a mi lista de síntomas inventados. Estaba pintando el retrato de una anciana no solo confundida, sino potencialmente peligrosa. «Elena,
Yo sé que es difícil aceptarlo, pero creo que ya no es seguro que esté aquí con los niños. ¿Qué tal si tiene un episodio violento? ¿Qué tal si se confunde y lastima a alguien sin querer? Mi sangre hirvió de indignación. Carmen estaba usando el miedo para acelerar el proceso. Estaba convirtiendo a la abuela amorosa en una amenaza para mis propios nietos. Yo investigué algunos lugares muy buenos, continuó Carmen. Residencias especializadas donde podría estar cómoda y bien atendida. Pero Francisco no quiere ni escuchar hablar del tema. Por eso te estoy llamando. Tal vez si tú hablas con él. Carmen estaba reclutando aliados. Sabía que Francisco respetaba mucho la opinión de su hermana Elena y estaba usando esa relación para presionarlo desde múltiples frentes. Cuando Francisco llegó del trabajo esa tarde, Elena ya lo había llamado. Lo escuché hablando con Carmen en la cocina mientras yo fingía ver televisión en la sala. Elena me dijo que hablaste con ella sobre mamá, dijo Francisco con voz tensa. Ay, mi amor, no quería preocuparla, pero estoy muy asustada. Hoy tu mamá tuvo otro episodio. Se puso muy agresiva cuando traté de ayudarla. ¿Agresiva? Mi mamá nunca ha sido agresiva. Yo sé, Francisco, yo sé, pero eso es parte de la enfermedad. Las personas cambian, se vuelven diferentes de como eran antes. Escuché a Francisco suspirar pesadamente. No sé qué hacer, Carmen. Es mi madre. No puedo simplemente deshacerme de ella. Nadie está hablando de deshacerse de ella, mi amor. Estamos hablando de darle la mejor atención posible. En estos lugares especializados, tendría actividades apropiadas para su edad, terapias que podrían ayudarla, compañía de personas que entienden por lo que está pasando. Carmen había hecho su tarea. Conocía exactamente qué botones presionar para hacer que Francisco se sintiera culpable por resistirse a la idea del asilo. Piénsalo así, continuó. ¿Es justo para ella estar aquí, confundida y frustrada todo el tiempo? ¿Es justo para los niños verla deteriorarse así? ¿Es justo para ti cargar con esa responsabilidad cuando hay profesionales que podrían cuidarla mejor? Cada pregunta era una daga envenenada, diseñada para hacer que Francisco sintiera que resistirse a sus planes era egoísmo de su parte. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me dirigí sigilosamente a la cocina para prepararme un té. Necesitaba calmar mis nervios y pensar claramente sobre mis próximos pasos. Mientras esperaba que el agua hirviera, encontré una libreta que Carmen había dejado en el mostrador. No pude resistir la tentación de hojearla. Lo que encontré me quitó el aliento. Carmen había estado tomando notas detalladas sobre mi comportamiento, registrando cada episodio que había inventado, cada síntoma que había observado. Tenía fechas, horas, descripciones específicas de mi supuesto deterioro. Más aterrador aún, había investigado asilos en la ciudad. Tenía nombres, direcciones, costos, tipos de servicios. Había subrayado especialmente aquellos que aceptaban pacientes con problemas cognitivos y comportamentales. Carmen no solo había planeado deshacerse de mí, había hecho una investigación exhaustiva sobre dónde mandarme. En la última página de la libreta encontré algo que me heló la sangre. Una lista de pasos a seguir. 1. Obtener diagnóstico médico de demencia. 2. Convencer a Francisco de la necesidad de cuidado especializado. 3. Involucrar a Elena para presionar a Francisco. 4. Visitar asilos y elegir el más conveniente. 5. Organizar la transición para causar el menor trauma posible a los niños. Carmen había planificado cada detalle de mi exilio. Y lo más cruel de todo era ese último punto sobre el menor trauma posible a los niños. Ella sabía exactamente el daño que causaría separar a los niños de su abuela, pero lo consideraba un sacrificio aceptable para lograr su objetivo. Cerré la libreta con manos temblorosas y regresé a mi cuarto. Pero ya no era la misma mujer que había entrado a la cocina. Había visto la verdadera extensión de la traición de Carmen, la frialdad calculadora con la que había planificado destruir mi vida. Al día siguiente, mientras Carmen salía de compras, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi viejo amigo Joaquín Morales, quien había sido abogado antes de jubilarse. Le expliqué toda la situación y le pedí que me ayudara. Elena, lo que me describes es abuso psicológico hacia adultos mayores, me dijo Joaquín con seriedad. Carmen está usando tácticas de manipulación muy sofisticadas. Pero también me preocupa que pueda estar preparando el terreno para conseguir poder legal sobre ti.
¿Poder legal? ¿Qué quieres decir? Si logra que un médico certifique que tienes demencia, podría solicitar tutela legal. Eso le daría control sobre tus decisiones médicas, financieras, incluso dónde vives. Sería prácticamente imposible revertir esa situación una vez establecida. Las palabras de Joaquín me abrieron los ojos a una realidad aún más aterradora. Carmen no solo quería alejarme de la familia, quería control legal total sobre mi vida. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero, necesitamos documentar tu capacidad mental actual. Voy a arreglar una evaluación independiente con un neuropsicólogo de mi confianza. Segundo, necesitamos asegurar tus bienes legalmente. Y tercero, necesitamos evidencia de lo que Carmen está haciendo. Joaquín me dio instrucciones específicas sobre cómo documentar las mentiras de Carmen, cómo grabar conversaciones si era posible, cómo proteger mis documentos importantes. También me ayudó a entender mis derechos legales como adulta mayor. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente indefensa. Tenía aliados, tenía opciones, tenía un plan de acción. Carmen había subestimado gravemente a la viejita sorda que pensaba que podía manipular a voluntad. Esa tarde, cuando Carmen regresó de sus compras, la vi con ojos completamente nuevos. Ya no era la nuera que me había decepcionado. Era una adversaria peligrosa que había declarado guerra silenciosa contra mí. Pero ahora yo estaba preparada para pelear. ¿Cómo se siente hoy, suegra?, me preguntó con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Muy bien, mija, respondí manteniendo mi actuación. Solo un poquito cansada. Pero por dentro estaba más despierta y alerta que nunca. Carmen había comenzado este juego pensando que tenía todas las ventajas. Estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. La guerra había comenzado, y yo estaba lista para la batalla. La evaluación neuropsicológica que había arreglado Joaquín se realizó 3 días después en una clínica privada del centro de la ciudad. El doctor Augusto Ramos era un hombre de unos 50 años, especialista en geriatría, con una reputación impecable según mi abogado. Lo más importante era que Carmen no sabía nada sobre esta cita secreta. Salí de casa temprano en la mañana, diciéndole a Carmen que iba a misa, algo que había hecho religiosamente durante años y que ella nunca cuestionaba. En lugar de dirigirme a la iglesia, tomé un taxi hasta la clínica donde me esperaba el doctor Ramos. Señora Elena, Joaquín me explicó su situación, me dijo el doctor con seriedad profesional. Entiendo que hay preocupaciones sobre su capacidad cognitiva que usted cree que son infundadas. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Ramos me sometió a una batería exhaustiva de pruebas. Evaluó mi memoria a corto y largo plazo, mi capacidad de resolver problemas, mi orientación espacial y temporal, mi habilidad para procesar información. También me hizo preguntas detalladas sobre mi vida diaria, mis rutinas, mis relaciones familiares. Al final de la evaluación, el doctor sonrió. Señora Elena, sus resultados están completamente dentro de los parámetros normales para alguien de su edad. De hecho, en varias áreas, sus puntuaciones están por encima del promedio. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo o demencia. Me entregó un informe detallado que documentaba mis capacidades mentales completas. Este documento puede ser usado legalmente para contrarrestar cualquier claim de incapacidad mental, me explicó. Asegúrese de guardarlo en un lugar seguro. Regresé a casa sintiéndome empoderada por primera vez en semanas. Tenía evidencia científica de mi competencia mental, evidencia que Carmen no podría refutar. Pero más importante aún, tenía un plan. Esa tarde, mientras Carmen estaba ocupada en una llamada de trabajo, me dirigí al estudio de Francisco donde él guardaba documentos importantes. Usando las llaves que siempre había tenido de toda la casa, busqué entre sus papeles hasta encontrar lo que necesitaba: los títulos de propiedad de la casa. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La casa donde vivíamos, la casa que yo creía que Francisco había comprado con su trabajo, en realidad había sido comprada con el dinero de la venta de mi casa anterior. Yo había aportado el 60% del enganche inicial, aunque el título estaba solo a nombre de Francisco y Carmen. Había documentos que mostraban claramente que yo había transferido 30,000 pesos de mis ahorros para la compra de esta casa, dinero que Francisco me había pedido prestado, temporalmente,
hace 5 años y que nunca me había devuelto. Según los papeles, era un préstamo formal con la casa como garantía. Carmen no solo estaba tratando de echarme de la familia, estaba tratando de echarme de una casa que yo había ayudado a comprar. La ironía era demasiado amarga para ignorarla. Fotografié todos los documentos relevantes con mi teléfono celular, asegurándome de tener evidencia de mi contribución financiera. Luego los regresé exactamente donde los había encontrado, y salí del estudio como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Carmen intensificó sus esfuerzos. Había programado la segunda evaluación médica sin consultarme, diciéndole a Francisco que era urgente obtener un diagnóstico definitivo. «Francisco, ya no puedo más», la escuché decir mientras hablaban en la cocina. «Anoche tu mamá se levantó a las 3 de la mañana y la encontré parada en la sala, completamente desorientada. Cuando le pregunté qué hacía, me gritó que quién era yo y por qué estaba en su casa. Otra mentira elaborada. Yo había dormido toda la noche sin levantarme ni una sola vez, pero Carmen había decidido acelerar su cronograma inventando episodios nocturnos de confusión. Además, continuó Carmen, esta mañana intentó usar el horno y se olvidó de encenderlo. Cuando le expliqué cómo hacerlo, se puso muy agresiva conmigo. Me da miedo dejarla sola con los niños». Francisco suspiró pesadamente. «Está bien, Carmen. Llevémosla al doctor hoy mismo. No podemos esperar más». Era el momento que Carmen había estado esperando. Había creado suficiente evidencia de mi deterioro mental para justificar una acción inmediata. Pero lo que ella no sabía era que yo también había estado preparando mi propio plan. Cuando llegamos al consultorio del doctor Hernández para la segunda cita, yo tenía mi informe neuropsicológico escondido en mi bolso. También llevaba una pequeña grabadora que Joaquín me había prestado, escondida en mi suéter. Carmen inmediatamente comenzó su rutina, describiendo episodios cada vez más dramáticos de mi supuesto deterioro mental. Habló de agresividad, desorientación nocturna, olvidos peligrosos en la cocina, incluso mencionó que había empezado a hablar con personas que no estaban ahí. El doctor Hernández la escuchó con atención profesional, tomando notas. Francisco asentía con preocupación, claramente convencido por la actuación de su esposa. «Doctor», dijo Carmen con lágrimas falsas en los ojos, «yo sé que es difícil, pero creo que mi suegra necesita atención especializada inmediata. No es seguro para ella ni para nosotros que continúe en casa». Fue entonces cuando decidí actuar. «Doctor», dije con voz clara y firme, dejando a un lado mi actuación de confusión, «me gustaría mostrarle algo importante». Saqué el informe del doctor Ramos de mi bolso y se lo entregué. Carmen palideció visiblemente y Francisco me miró con sorpresa. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Francisco. «Es una evaluación neuropsicológica completa que me hice hace 3 días», respondí con calma. «Demuestra que mi capacidad mental está completamente normal para mi edad». El doctor Hernández revisó el informe con atención creciente. «Este es un análisis muy completo. Los resultados muestran función cognitiva normal. ¿Quién ordenó esta evaluación?». «Yo la ordené», respondí, «porque me di cuenta de que alguien estaba inventando síntomas sobre mi salud mental». Carmen intentó intervenir. «Pero suegra, usted ha estado muy confundida. Tal vez no recuerda». «Recuerdo perfectamente cada mentira que has dicho sobre mí en las últimas semanas», la interrumpí, mi voz ganando fuerza. «También recuerdo cada conversación telefónica donde describiste síntomas que nunca he tenido». Francisco me miró con shock. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Estoy hablando de que tu esposa ha estado inventando una enfermedad que no tengo para poder mandarme a un asilo», dije con calma. «He estado fingiendo tener problemas de audición para descubrir qué planeaban hacer conmigo». El silencio en el consultorio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen me miraba con horror, Francisco con confusión total y el doctor Hernández con fascinación profesional. «¿Fingiendo?», preguntó Francisco débilmente. «Sí, mijo. Durante semanas he escuchado a tu esposa hablar por teléfono sobre cómo deshacerse de mí. La he escuchado inventar episodios de confusión que nunca ocurrieron, síntomas que nunca he mostrado, agresividad que nunca he tenido». Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho secretamente de Carmen hablando con sus amigas sobre su plan para mandarme a un asilo. La voz de Carmen llenó el consultorio. «Cada día está peor, Rosa.
Ya no es seguro que esté en casa con los niños. Francisco no quiere aceptarlo, pero creo que voy a tener que hablar seriamente con él sobre buscar un lugar especializado para ella. Francisco palideció. Carmen intentó explicar. Yo solo estaba preocupada. Pensaste que podrías manipular a mi hijo para que me mandara lejos, la interrumpí. Inventaste una libreta completa con síntomas falsos, investigaste asilos, incluso planeaste cómo hacer la transición con el menor trauma posible para los niños. Francisco se volvió hacia Carmen con una expresión que nunca le había visto. ¿Es cierto eso, Carmen? ¿Inventaste todo? Carmen comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de remordimiento. Francisco, yo solo quería lo mejor para la familia. Tu mamá está envejeciendo y pensé que tal vez... Mentiste, dijo Francisco con voz quebrada. Me hiciste creer que mi madre estaba enferma. Me hiciste sentir culpable por no querer mandarla a un asilo. El doctor Hernández intervino profesionalmente. Señora Carmen, inventar síntomas médicos sobre un familiar es una forma seria de abuso. Lo que usted ha descrito constituye maltrato psicológico hacia adultos mayores. Carmen se desesperó. Pero ella nos está manipulando a todos. Miren cómo planeó todo esto. Ella es la manipuladora. Sí, respondí con calma. Planifiqué defenderme de tus mentiras. Busqué evidencia médica para contrarrestar tus invenciones. Documenté tus abusos para protegerme legalmente. Eso no es manipulación, Carmen. Eso es supervivencia. Francisco se levantó abruptamente de su silla. Nos vamos a casa, ahora mismo. Tenemos mucho que hablar. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Carmen sollozaba en el asiento delantero mientras Francisco manejaba con la mandíbula apretada. Yo me senté en el asiento trasero, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La verdad había salido a la luz, pero sabía que esto era solo el comienzo. Una vez en casa, Francisco pidió a Carmen que llevara a los niños al parque para que pudiéramos hablar a solas. Cuando nos quedamos solos en la sala, mi hijo se derrumbó en el sofá con la cabeza entre las manos. «Mamá, lo siento tanto», murmuró. «No puedo creer que no me di cuenta de lo que estaba pasando». Me senté a su lado y tomé su mano. «Mijo, ella es muy inteligente. Sabía exactamente cómo manipularte usando tu amor por mí y tu preocupación por la familia». «¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué quería hacerte eso?». Era una pregunta para la cual tenía una respuesta dolorosa, pero honesta. «Porque ya no me necesita, Francisco. Cuando Carmen era estudiante y ustedes necesitaban ayuda con los niños, cuando ella no sabía cocinar o manejar una casa, cuando necesitaban apoyo financiero, yo era valiosa para ella. Pero ahora que es enfermera titulada, que los niños son más independientes, que ya aprendió todo lo que podía de mí, me convertí en un estorbo». Francisco negó con la cabeza. «Eso no justifica lo que hizo». «No, no lo justifica. Pero me ayuda a entender que esto no fue algo impulsivo. Fue calculado y planeado durante mucho tiempo». Le mostré las fotografías que había tomado de los documentos financieros. «Francisco, ¿recuerdas cuando me pediste dinero prestado para el enganche de esta casa?». Francisco asintió. «Sí, y te prometo que te lo voy a devolver en cuanto pueda». «No se trata del dinero, mijo. Se trata de que Carmen estaba tratando de echarme de una casa que yo ayudé a comprar. La ironía es cruel, ¿no crees?». Cuando Carmen regresó con los niños 1 hora después, Francisco la estaba esperando en la puerta. Los niños corrieron hacia mí para abrazarme, y por primera vez en semanas no tuve que fingir confusión o sordera. «Abuela, ¿ya no estás enferma?», preguntó Sofía con esa honestidad directa de los 5 años. «Nunca estuve enferma, mi amor», le respondí. Solo había un malentendido que ya se resolvió. Francisco llevó a Carmen a su habitación para una conversación que duró hasta muy tarde en la noche. Yo pude escuchar voces elevadas, llanto y largos periodos de silencio. Los niños cenaron conmigo, contentos de tener a su abuela normal de vuelta, sin entender completamente lo que había estado pasando. Al día siguiente, Carmen no bajó a desayunar. Francisco me explicó que ella había admitido todo. Había inventado los síntomas, había planeado mandarme a un asilo, había manipulado a familiares y amigos para crear presión sobre él. «¿Y ahora qué?», le pregunté. Francisco suspiró profundamente. «Honestamente, mamá, no lo sé. No sé cómo puedo confiar en ella después de esto.
No sé cómo reconstruir un matrimonio después de una traición tan calculada. Durante los días siguientes, la tensión en la casa era palpable. Carmen se comportaba como una sombra de sí misma, evitando el contacto visual conmigo, hablando solo cuando era absolutamente necesario. Los niños notaron el cambio en el ambiente, aunque no entendían por qué sus padres apenas se hablaban. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una noche, después de que los niños se durmieron, llamé a Francisco y Carmen a la sala. Necesito decirles algo importante, comencé. He estado pensando mucho sobre lo que ha pasado y sobre lo que es mejor para toda la familia. Carmen me miró con esperanza, probablemente pensando que iba a perdonar y olvidar todo. Francisco me miró con preocupación. He decidido que voy a mudarme con mi hermana Esperanza en Guadalajara, anuncié. No, mamá, exclamó Francisco inmediatamente. No tienes que irte, esta es tu casa. Carmen es la que debe... Francisco, lo interrumpí suavemente. Esta decisión no es un castigo ni una huida. Es una elección consciente de recuperar mi autonomía y dignidad. Carmen finalmente habló. Señora Elena, yo sé que cometí errores terribles, pero si me da una oportunidad de disculparme, de compensar... Carmen, la interrumpí. Tú no cometiste errores. Ejecutaste un plan deliberado para destruir mi lugar en esta familia. Durante semanas me hiciste sentir como si estuviera perdiendo la razón. Me usaste como chivo expiatorio para tus propias frustraciones. Pero podemos arreglar esto, insistió Francisco. Podemos ir a terapia familiar. Podemos... Mijo, algunas cosas no se pueden arreglar. La confianza, una vez rota de esta manera, es casi imposible de reconstruir. Y yo ya no quiero vivir caminando en cáscaras de huevo, preguntándome qué nueva estrategia está planeando Carmen para deshacerse de mí. Le expliqué que ya había hablado con Esperanza, que ella estaba encantada de recibirme, que tenía una casa pequeña, pero cómoda, donde podría tener mi propia independencia sin ser una carga para nadie.